Está súper interesante la experiencia porque nunca me hubiera imaginado poder conseguir algo así para mostrarles. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Que apapacha! ¿Cómo no? Hoy es de esos días muy especiales en donde estoy muy emocionado porque estamos a las afueras de la ciudad de Chiang Mai. Estamos en una zona que se llama Chiang Dao y como pueden ver hay mucha vegetación. Estamos al lado de un riachuelo. Vamos a comer comida típica de la zona, preparada por los locales, en un lugar muy bonito, en una cocina al aire libre, con ingredientes frescos, recién traídos, algo muy único, como si estuviéramos en un rancho pues. Así que basta de hablar, vamos a comer comida típica norteña tailandesa. Oigan, y una mención muy especial a la persona que me está llevando al lugar porque está un poquito retirado de donde me estoy hospedando, se llama Chiang. Y algo bastante curioso es que él es católico. Me dijo que el 90% de la población en Tailandia aproximadamente es budista. Así que él siendo católico es algo inusual. Estamos compartiendo conversación, está muy chido. Un buen viaje con una buena conversación. Ahora sí, vámonos. Algo que les tengo que decir es que hay muchísima vegetación por acá, muchas plantas que no conozco, pero a eso venimos, a conocer y a probar nuevos sabores. Cortamos el plátano, se cortaron también las hojas del plátano porque eso va a ser parte de la presentación. Y ya después de que se peló se obtiene este trozo gigante que es el núcleo, el corazón. Me están explicando que eso va a formar parte de la sopa y que es algo muy tradicional de esta zona del país. Se pone con agua, se pone en pedacitos y es muy importante que se hidrate porque así cambia el sabor y así mantiene su esencia para que cuando la sopa esté completa todo sepa mucho mejor. Y de hecho se prepara también con ingredientes que es básicamente el galangal, un poco de cúrcuma, ajo, los chalotes, un poco de todo y también va a pasar por el mortero. Se va a empezar a aplastar unos cuantos minutos hasta que se logre esta pasta. Así debe de verse y de hecho la misma pasta ya empieza a liberar muchísimo del aroma. Esto nos da una idea de lo que va a saber y cómo va a lucir también por el color la sopa. Básicamente todos los platillos los preparan en esta zona que es la cocina. Estamos al aire libre, hay mosquitos, hay naturaleza, hay muchas gallinas dando vueltas por acá. Algo que no les mencioné es que cada quien tiene una estación de trabajo. De un lado se está haciendo una cosa, del otro lado se está haciendo otra cosa, no se desperdicia el tiempo y cada uno está enfocado en uno de los platillos. Yo creo que también por eso la experiencia es tan única, porque cada persona hace lo suyo, cada persona pone su toque y aquí se prepara desde la sopa que ya hicimos hasta la salchicha, que también ese va a ser uno de los platos fuertes. Se llama Sai Wa, que como pueden ver es de una manera muy artesanal. En este lado tienen todos los ingredientes, podemos ver un poquito de chalotes, que son cebollitas estilo cambray, pero son moradas, se utilizan mucho también por acá. También muchísimos ajos. Estas hojitas que son muy esenciales para la preparación, este toque aromático y cuando le estás mordiendo te enamore, que básicamente es la hoja de cafir y hoja de limón. Este de aquí es la cúrcuma y un poco, bastantes mejor dicho, chiles. Estos chiles sí no sé cuáles son, me imagino que son una especie thai que se utiliza muchísimo, pero para mí, si yo los veo así a simple reojo, es chile de árbol. Y ya después que se rellena toda, ya que se tiene, se hace un nudito hasta el final con un palito y después se trae para acá. De este lado se pone una parrilla, se pone en medio y se empieza a dorar, se empieza a asar con toda la brasa que ya tiene prendida previamente y ahí hasta que empieza a agarrar color. Unas cuantas vueltas. De hecho, estoy viendo que se empieza a abrir un poquito, pero es completamente normal porque la tripa obviamente es natural. Todo se rellena artesanalmente. Digamos que no queda del mismo tamaño, del mismo grosor, entonces es súper normal que se empiece a tronar, pero eso libera muchísimo el aroma y hace que se me antoje todavía más.
y la segunda área donde se va a cocinar la segunda cosa, que es un bagre. Este básicamente se saca directamente del riachuelo que tenemos acá al lado. Se rellena, se pone un palito por en medio para que quede más estable a la hora de estarlo cocinando y directo a la brasa. Este sí, facilito, pero cómo huele, ¿para qué les cuento? Este se tiene que dejar unos cuantos minutos, ya lleva aquí como unos 20, 25. Es importante que estemos dándole vueltas porque si no se nos puede pasar. Y hay que empezar a lavarnos las manos porque yo creo que cuando la sopa esté lista vamos a empezar a servir de todo. Ya hasta me pusieron a mí a trabajar, amigos. Estoy pegándole duro aquí al molcajete, al mortero. Acá la técnica es muy importante que sea aplastando y no dando vueltas, porque así sacas todo el sabor y se va a combinar el ajo con el galangal. Entonces, más rico creo que no va a poder quedar. Miren, aquí también tateman los chiles hasta que estén de buen color y después van para el mortero. Esto es como una salsita tatemada, martajada estilo tailandesa, pero hecha por un mexicano, por un latino. Está súper interesante la experiencia porque nunca me hubiera imaginado poder conseguir algo así para mostrarles. Una pequeña comunidad que está en las alturas de las montañas del norte de Chiang Mai, que es una zona bastante bonita. Toda esta zona de selva es bastante única, tanto por lo que se puede comer, por la fauna que habita, por lo bonito que es, por lo asequible y lo accesible también que es. Así que si tienen la oportunidad, no la desaprovechen, que esto es algo que usualmente no se ve en las guías para poder recorrer el país. Entonces yo se los recomiendo. Estoy haciendo mis anotaciones para que no se me vaya nada y estoy tratando de investigar el nombre de todos los ingredientes para que ustedes sepan y así me acompañen, aunque sea virtualmente, y sepan cómo está preparado todo esto. Y ahora sí, amigos, ya tenemos todo servido en la mesa. Ha sido un espectáculo, todo un show. De hecho, por acá se puede ver que en cada uno de los platitos que también ellos mismos preparan, o mejor dicho, ellos mismos hacen, y estos acompañamientos que son un poco de setas, el núcleo del plátano y la salsita que hicimos, que más que una salsita son los chilitos tatemados con un poquito de galangal, que no les había dicho, pero casi todo lo que vemos por acá tiene galangal, que es un rizoma muy parecido al jengibre, pero con piel más suave y notas más cítricas y terrosas. Una piedra angular en la gastronomía thai que va de maravilla con curry, sopas, fideos, con todo pues. Vamos a seguir tradiciones mexicanas. No sé si así se haga por acá, pero un poquito de sopa primero y después con los platos fuertes. Yo creo, por lo que he visto en toda la aventura que me he echado por acá, que esto se puede revolver muy bien con el arroz, así que vamos a poner un poquito de arroz en el plato y después bocado y bocado. No sé si está influyendo el hecho de que vi cómo todo se preparaba, pero me está sabiendo a gloria. Los sabores a lo mejor no son como los imaginamos siendo latinos, siendo mexicanos, son un poquito más fuertes esencialmente por esto. Es la hoja del cafir. Tiene un sabor similar a la hoja de limón, pero con mucho más presencia. De hecho, cuando la muertes libera todo el sabor. Esta raíz que les digo, que se llama galanga, tiene una esencia bastante única. Sí se parece un poco, pero muy poquito al jengibre. Aromatiza bastante toda la comida que he probado que se prepara con esto. Creo que esta combinación de las texturas, de los toques herbales, de cómo te lo sirven, tanto en esos platitos que creo que están hechos con cocos unidos por la mitad, como con la cucharita, hacen de esta sopa algo súper único y súper rico también. Seguimos con el pescado, así luce. Este es a las brasas, un poquito de sal y nada más. Pero vean nada más, espectáculo, espectáculo completo. Este sí, me dieron tenedor y un cuchillo, pero yo creo que lo voy a comer así a mordidas, mejor. Uf. Creo que es el que menos me emocionaba, entre comillas, porque todo me emocionaba muchísimo. Pero qué buen sabor tiene, no inventes. Tiene como unos toques ácidos, luego con la sal,
especialmente como se lo pusieron entre cada corte, hace que sepa mucho mejor. A mordidas, este sí me lo voy a acabar completito. Eso es lo bueno de adentrarte en donde comen los locales, porque básicamente si tú vas a un lugar cerca del centro de la ciudad, vas a encontrar buena comida, sí, pero creo yo que vas a encontrar comida hecha para el paladar de las personas que vienen fuera de la ciudad. Esto es como se debe sentir y está muy, muy bueno. Qué bueno que lo encontré, qué bueno que estoy comiendo de esta manera. Y por acá, con un poquito del corazón del árbol de plátano, va la salsita, el chilito martajado. Vamos a ver qué tal está y si está picoso, porque huele picante. El sabor del ajo totalmente presente. Un toquecito de sal. Pero como están tatemados... ¡Ay, cañón! Se siente todavía más la presencia del chile. Aquí me están diciendo que esta es la forma correcta de poder comerlo, pero a mí se me antoja ponerle a todo. Por acá se ve. Obviamente picante, con esta hierbita que les voy a poner el nombre por acá, porque no recuerdo cómo se llama. Chaom. Se llama chaom. Y uno de sus usos más populares es en omelette, por sus toques herbales bastante fuertes que amarran al 100 con el huevo y también con el nam prik ka, o sea, los chilitos quebrados que ya hicimos. Es como para limpiar un poco el paladar, para poder degustar de todo, para no llenarte de una sola cosa, para tener ese toque fresco, que sientas que todo es natural, bastante, bastante rico. Y llegó el momento de la verdad, lo que hicieron desde cero, que es la salchicha. Ya le tomé unas cuantas fotos, aparte vean el color que agarró. Todo se ve increíble. Esta me están diciendo que se agarra con las manos, literal, la empiezas a partir y de ahí luego. Así que hay que hacerles caso a ellos, que ellos son los que saben. Uf, este es el color bueno. Esto es 100% artesanal. Mejor salchicha creo que no podemos encontrar, porque sabemos de dónde viene todo, sabemos lo que le están poniendo y vas a ver 1000 veces mejor que una comprada en el supermercado. Es que no sé cómo describirlo, tiene mucha textura de la carne, de las especias, de todo lo que se le pone. De hecho me gusta bastante que no todo esté 100% martajado, para que cuando lo estés mordiendo empieces a sentir todo. No inventen, esto está increíble, aparte está súper suavecita, está en el punto perfecto de cocción. Agarra un color impecable por todo lo que tiene. Dios mío, qué buena está esta. Me están diciendo que esto, la salchicha, se tiene que comer con un poquito de cilantro, así que hay que quitarle las hojitas. Y ya con esto, de una vez. Uy, sí. Es como si te estuvieras comiendo un taquito de longaniza con su respectivo cilantro, papá. No inventen, qué feliz estoy. Creo que esa es la mejor experiencia que he tenido en el viaje hasta ahora. Muy local, con la gente que aparte es súper buena onda, siempre sonriendo, siempre ayudando. A pesar de que hay una barrera de idioma bastante grande, se hace lo que se puede, tanto de mi parte como de su parte. Wow, nunca me hubiera imaginado poder estar aquí, poder disfrutar de esta manera, poder convivir con los locales, tratando de comunicarnos, tratando de hacer una conversación, hablando de comida, tanto mexicana como tailandesa. Esa es una experiencia única en la vida y por eso me gusta tanto comer. Creo que más allá de los ingredientes, más allá de la comida, lo que importa es el lugar en el que estás, cómo lo disfrutas, cómo ves el momento. Creo que si eres un amante de la comida y si también no eres tan amante de la comida, si no es lo tuyo, se debe de intentar hacerlo una vez en la vida. Qué rica está la salchicha, qué rico está todo. Increíble. Y solo para recordarles que esta experiencia ha sido única. Vamos a acabarnos el postrecito, disfrutar un poquito de las vistas, de la naturaleza y nos vamos. Uy, sí. Súper dulce. No hay mejor manera para terminar este día. Oigan, se me estaba olvidando por completo que también, aparte de la papaya, nos dieron esta fruta típica de la zona. Ellos le llaman bayom. Ya me dijeron que tiene un sabor un poco amargo. Se ve bastante única. Es como si fuera un tomatillo chiquitito, chiquitito. Vámonos. Es ácida. Tiene textura. De hecho, me la imaginaba suave, pero es como si mordieras un tomatillo, como un tomate verde. Aunque en el sabor sí tiene un toquecito dulcecito, dulcecito al final, pero solo al final. De ahí en fuera, es ácida.
complementa perfecto para poder matar todos los sabores y matar en el buen sentido, para limpiar el paladar, mejor dicho. Este tipo de experiencias son las que te hacen recordar un viaje con una gran sonrisa en la boca. Es algo que no se puede comparar con nada. El poder probar una comida local en la zona de donde es, preparada por los mismos locales, es algo increíble y que estoy muy feliz de poder haberlo hecho. Todo estaba increíble, todo lucía increíble, el sazón estaba en su punto. Así que ya saben, si quieren seguir viendo videos de este estilo, por favor, ayúdenme con un me gusta. Comenten en la parte de acá abajo qué tal les pareció, qué fue lo que más se les antojó, algo les llamó la atención. Por favor, los comentarios están abiertos. Y recuerden que si tienen más recomendaciones, tanto de la Ciudad de México como de otro lugar, pónganlas en la parte de acá abajo, a mis redes sociales. Y ahora sí, nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Qué hermoso estuvo, estoy muy feliz. Vámonos. Ella es Earn, la persona que me ayudó a poder saber cómo se llamaba todo. Bastante de ayuda. Si vienen por acá, salúdenla de mi parte, muy buena onda. Sabadija.